Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a ver cómo le fue a Wall Street durante la jornada, que como puedes observar, el Dow Jones bajó en la jornada 0,15% en 48.904 puntos, es decir, que retrocedió cerca de 73 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500, vemos que contrario a ese resultado el Dow Jones avanzó 0,04% en 6.881 y el último de sus índices, que es el Nasdaq, también aumentó levemente 0,36%, es decir, más de 80 puntos y se ubica en 22.748. Les cuento que el Standard & Poor's 500 llegó a pasar a terreno positivo el lunes, luego de fuertes caídas iniciales a medida de que los inversores aprovecharon precios bajos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El rebote se apoyó en la caída del petróleo desde sus máximos intradía, lo que redujo el temor a un impacto económico, y en compras en tecnológicas líderes como Nvidia el 3% y Microsoft el 1%. También reportaron acciones ligadas al ciclo económico como Caterpillar, mientras el crudo aún subía más del 5% ante el riesgo de interrupción de suministros desde el estrecho de Hormuz. El avance de empresas de defensa como Northrop Grumman, RTX Corporation y Lockheed Martin también ayudó a recortar esas pérdidas. Analistas destacan que históricamente las bolsas suelen caer al inicio de conflictos geopolíticos, pero recuperarse en semanas posteriores, mientras el mercado sigue apostando a que la escalada no afectará de forma duradera el crecimiento económico. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que al cierre de esta jornada ambos índices arrojaron resultados negativos. El MSCI Colcap retrocedió más del 3% sobre los 2.000 puntos, 1.148 específicamente, retrocedió 3,37%, y el Colir también bajó considerablemente más del 3%, 3,65% en 1.379, perdiendo esos 1.400 en los que se sostenía en jornadas pasadas, lo mismo que el Colir, que se sostuvo por muchas jornadas sobre los 2.400. Así las cosas, vamos a ver entonces cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de su comportamiento, y el primer título en descender es Grupo Sura de la acción preferencial, que bajó 8,65%, seguido de Exxon, que retrocedió 8,20%, e ISA, que también bajó 8%. Grupo Argos de la acción preferencial también se sumó a esta lista de pérdidas con una baja del 6,92%, y Celsia también fue la quinta acción con mayor descenso en 6,72%. Por su parte, acciones como por ejemplo Back Holding International y Ecopetrol fueron las únicas en mostrar comportamiento positivo en 4,48% y 1,79% respectivamente. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que Fitch Rating subió a AAA las calificaciones nacionales de largo plazo de los programas de emisión de bonos y papeles comerciales de Cementos Argos por hasta 3 billones y 2 billones con perspectiva estable. La agencia mantuvo la calificación de corto plazo en F1 positivo y destacó su estructura de capital, posición de mercado y mayor liquidez tras la venta de su operación en Estados Unidos, proyectando un apalancamiento cercano a 2 veces en el mediano plazo. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que el IPSA, que es el principal índice dentro de su bolsa, retrocedió más del 3%, también en línea con ese resultado que tuvo la Bolsa de Valores de Colombia, 3,02 específicamente, bajando nuevamente de los 11.000 puntos y ubicándose en 10.549. Recordemos que en jornadas pasadas ha logrado retomar nuevamente los valores por encima de los 11.000, sin embargo, pues ha ido bajando de manera
progresiva, especialmente veamos entonces por qué acciones influyeron dentro de su comportamiento el día de hoy. Y el primer título en descender frente a ese resultado es Falabella con una baja del 6,17%, seguido de Latam, que también perdió 5,50%. Banco de Crédito Internacional también tuvo una baja del 4,84% y Parque Arauco también descendió 4,70%, mientras que Ripley cedió 4,57%. En la jornada, digamos que Falabella, Latam, Banco de Crédito de Inversiones eran las tres acciones que estaban liderando las pérdidas, que se vieron con mayores afectaciones en toda la bolsa y tienen pues altas ponderaciones o tienen alta ponderación dentro del IPSA, y por esta razón pues fue que al finalizar la jornada, pues el índice mostró este resultado superior a una baja del 3%. Esta ha sido pues la peor sesión del IPSA desde el día de la liberación, que fue en abril del 2025, y lo deja en mínimos desde el 2 de enero, habiendo caído 5,2% en 3 jornadas consecutivas de pérdida. Chile también pues amaneció este lunes con la sorpresa a la baja del IMASEC de enero, que es la actividad económica del país, y pues la temporada de resultados ha seguido su curso, y asimismo pues digamos que estos resultados también han tomado por sorpresa esos resultados dentro de sus acciones en el IPSA. Veamos entonces cuáles fueron las acciones con mayor desempeño, y el primer título en mostrar comportamiento positivo fue la compañía sudamericana de vapores, que tuvo un alza del 3,69%, fue la única acción en registrar comportamiento positivo. En Colombia también solo fueron 2 las acciones que mostraron comportamiento positivo, y en Chile pues únicamente fue una liderando esas caídas, las acciones de Falabella, Latam y Banco de Crédito de Inversiones. De otro lado, les cuento que el IMASEC de enero registró una caída interanual del 0,1%, afectado por un día hábil menos y la debilidad en minería e industria, mientras el sector servicios mostró crecimiento. En términos desacionalizados, la actividad aumentó 0,2% mensual y 0,5% anual, reflejando un leve repunte sostenido principalmente por servicios en un inicio del 2026 con señales mixtas. De otro lado, les cuento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó en lo sustancial las multas impuestas por la Comisión Europea a 12 aerolíneas, entre ellas LATAM Airlines, por participar en el denominado cartel de mercancías entre 1999 y el 2006. La sanción global asciende a 790 millones de euros, que son aproximadamente 855 millones de dólares, y se relaciona con la coordinación de recargos por combustible y seguridad en el transporte aéreo de carga hacia y desde Europa. El FIO pone prácticamente fin a más de 15 años de litigios, luego de que en el 2010 las primeras multas fueran anuladas por defectos formales y reimpuestas en el 2017 tras correcciones procedimentales. El tribunal ratificó que la autoridad europea puede sancionar conductas ocurridas fuera de su territorio cuando producen efectos sustanciales en el mercado comunitario, consolidando el alcance extraterritorial de la política de competencia de la Unión Europea. De otro lado, les cuento que la guerra lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió el lunes por todo Medio Oriente y más allá, más con la entrada en conflicto de Hezbollah en Líbano y un ataque contra una base aérea británica en Chipre. La guerra en Oriente Medio, desencadenada por ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, se extendió el lunes con un nuevo frente en Líbano. Israel lanzó el lunes una ola de ataques contra el movimiento islamista libanés Hezbollah, después de que ese grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra territorio israelí. Hezbollah abrió fuego, decidió lanzar una campaña y pagará un alto precio por eso. El gobierno de Líbano, que no quiere al país arrastrado al conflicto, prohibió las actividades militares de Hezbollah y le ordenó que entregue las armas. Las autoridades libanesas dieron cuenta de al menos una treintena de muertos en los ataques. Y en el sur del país, numerosas familias escapaban de la región.
Llevamos 7 atrapados en la carretera. En este país solo vivimos para el sufrimiento, el agotamiento y las penurias. El ejército israelí también dijo que estaba llevando a cabo un ataque de envergadura en el corazón de la capital de Irán en el tercer día de hostilidades. La Media Luna Roja iraní elevó a más de 550 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra. La República Islámica contraatacó desde el sábado, tomando como blanco Israel y las bases militares de Estados Unidos en numerosos países de la región. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron el lunes haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes. En Chipre, una base aérea británica fue alcanzada por un dron iraní y 2 fueron interceptados sin alcanzar su objetivo, lo que provocó evacuaciones en el sur de la isla mediterránea. El ataque tuvo lugar tras la decisión de Londres de autorizar a Washington a usar sus complejos militares contra Irán. Las explosiones sacuden además desde el sábado ciudades como Doha, Abu Dhabi y Dubái, donde han alcanzado también infraestructuras civiles como edificios de viviendas y hoteles, además de refinerías, puertos, aeropuertos y petroleros. En Kuwait, una columna de humo se elevaba el lunes sobre la embajada de Estados Unidos y 3 aviones caza norteamericanos fueron derribados sin daños humanos por un error de las defensas antiaéreas kuwaitíes. La guerra ha provocado el caos aéreo en la región con cientos de vuelos cancelados y dejó el estrecho de Hormuz, estratégico para el comercio de petróleo, prácticamente paralizado. Las monarquías del Golfo amenazaron con represalias y el gobierno de Donald Trump prometió mantener el rumbo, al tiempo que no descartó el despliegue de tropas en el terreno. Ya estamos muy por delante de nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el plazo está bien. Cuanto sea necesario lo haremos, y lo hemos dicho desde el principio, calculamos entre 4 y 5 semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso. Por su parte, Ali Larijani, poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, se mostró desafiante y prometió que Irán se defenderá sin importar los costos y hará que los enemigos lamenten su error de cálculo. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Lima, que hoy también se sumó a esos índices que finalizaron la jornada en el negativo. Vemos que el general ascendió 0,23%, sus caídas no fueron tan significativas como en la Bolsa de Santiago o en la Bolsa de Valores de Colombia, pero sí bajó levemente 0,23% en 57.398, todavía manteniéndose sobre ese valor de los 57.000, mientras que el Select pues realizó con una variación positiva del 0,41% en 1.462 unidades, lo que concluye que la NUAM el día de hoy pues finalizó con caídas la jornada. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que tuvieron y que influyeron dentro de la Bolsa de Valores de Lima, y el primer título en descender es Silver Mountain Resources, que finalizó la jornada con una variación negativa del 8,64%, seguido de Luz del Sur, que también retrocedió 5,71%, Auna cedió 5,19%, e Intercop Financial Service también finalizó la jornada con una caída del 4,55%, y Panoro Minerals también tuvo bajo desempeño en la jornada en 3,39%. Por su parte, acciones como por ejemplo la empresa editorial El Comercio, PPX Mining Corp y Cementos Pacasmayo fueron las 3 primeras acciones que mejor desempeño tuvieron en la jornada, siendo la empresa editorial El Comercio la de mayor desempeño en 8,57%, seguido de PPX Mining Corp, que aumentó 4,55%, Cementos Pacasmayo ganó 2,70%, Andino Investment Holding también tuvo un aumento del 2,17%, y la empresa siderúrgica del Perú avanzó 1,96%. Tras revisar esta información, vamos a poner la mirada en la bolsa de Caracas, en el IBC de Caracas, que es el índice bursátil de Caracas, que como podemos observar tuvo un aumento del 0,30% en 6.556
puntos en la jornada de hoy. Como podemos observar, tuvo una variación positiva y los otros índices que la componen, que son el financiero y el industrial, tuvieron variaciones mixtas en la jornada de hoy. El financiero tuvo una caída del 0,54% y el industrial pues vemos que avanzó más del 4%. Recordemos que el índice financiero incluye principalmente empresas como bancos, aseguradoras, instituciones financieras, y el índice industrial pues encierra todo el sector de manufactura, consumo, alimentos y producción real. Este mide pues la actividad económica real en torno a la producción. ¿Por qué es importante mirar ambos índices? Porque el financiero representa el dinero y el crédito, que indica como la confianza monetaria, el industrial la producción, que es la actividad real, y pues el IBE, que es el promedio total de ambos índices, que es como el sentimiento del mercado, que con ese índice industrial pues entonces va liderando positivamente dentro del IBC. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 2 de marzo de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos por desear a todos quienes nos escuchan un excelente año laboral 2026 que hoy comienza. Vamos con la apertura semanal de mercados, tenemos varias cosas que revisar hoy. Comenzamos por el mercado local, en el cual el Banco Central una mañana dio a conocer el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del primer mes del año, de enero, el cual trajo una desagradable sorpresa, dado que muestra una contracción de la actividad económica del 0,1%, en circunstancias en que el mercado esperaba una expansión de la actividad económica del 1%. Claramente una mala noticia desde el punto de vista económico, que probablemente influya en la opción de las expectativas de crecimiento para este año. Sin embargo, desde el punto de vista de estrategias de inversión puede ser un factor positivo, dado que una contracción económica es también un factor deflacionario para nuestra economía, lo que podría llevar al Banco Central durante el año a el escenario de estrategias de inversión que en Upside Capital tenemos como base, que es el hecho que el instituto emisor lleva adelante más de un recorte de tasa, que es lo que el mercado tiene descontado por el momento. Eso en sí mismo sería un factor alcista extra para bonos y acciones del mercado local. Respecto a esta semana tendremos publicación de IPC del mes de febrero por parte del Instituto Nacional de Estadística, que se publicará el día viernes de esta semana. Revisamos hoy el comportamiento de renta local a través del análisis de fondos recomendados por Upside Capital de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital para la distribución de instrumentos de inversión y alternativas de inversión para clientes que gestionan sus inversiones mediante la asesoría de Upside Capital. El escenario de recorte de política monetaria, por definición, es alcista para la renta fija local y disminuye el retorno que fondos money market y depósito a plazo entregan a inversionistas. Nuestra recomendación de inversión en Principal AGF se compone de 4 fondos mutuos: deuda a mediano plazo pesos, que avanza un 1,26% durante 2026, deuda a mediano plazo UF, que avanza un 1,92%, progresión de deuda a largo plazo, que avanza un 1,04%, y deuda flexible, cartera diversificada de renta fija, que avanza un 1,06%. Todos ellos con retornos mayores que visión money market de Principal, que sube solamente un 0,54%, tomándolo como referencia de fondos money market y depósitos a plazo del mercado local. Hoy existen correcciones en las principales plazas bursátiles del mundo, dado los importantes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Irán en ese sentido, factor que también golpea hoy al IPSA, que cae fuerte un 1,88%, hasta ahora cotiza en 10.672 puntos, mostrando un retroceso durante el último mes del 6,85%, dando el retorno durante 2026 al 2,04%, pero mostrando un retorno bastante interesante durante el último año del 45,62%. Mantenemos nuestra visión positiva respecto a renta variable local, basados principalmente en el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central y también por el comienzo del nuevo ciclo político desde el próximo 11 de marzo. El IMASEC que comentamos hoy día aclara muestra de que un plan de gobierno pro mercado y pro inversión será bien recibido por el mercado local. Nuestra recomendación de inversión en Principal AGF para incorporar acciones locales a los portafolios de nuestros clientes: fondo capitales y acciones chilenas de Principal, que mantiene un retorno del 3,18% durante 2026 y del 17,78% durante los últimos 12 meses. Pasamos a revisar dólar peso. Como decíamos, este contexto de incertidumbre y volatilidad en los mercados extranjeros golpean también a las cotizaciones del dólar en Chile, superando la parte
parte superior del canal lateral en el que cotizaba dólar peso entre 8.74 en la parte superior y 850 parte inferior, esto desde aproximadamente el último tercio del mes de enero. Hoy comienzan sus cotizaciones en 879,50, luego de terminar la semana pasada en 872, un salto en la apertura de aproximadamente 7 pesos, marcando máximos durante el día, llegando prácticamente a una nueva resistencia en 890, cotizando a esta hora en 884. Por supuesto que mientras dure la incertidumbre, el dólar es un activo de refugio en estas situaciones. De hecho, el dólar en el mundo hoy muestra un alza del 1.02%. Podríamos ver alzas del dólar si la incertidumbre continúa y aumenta hacia nuestros pesos. Sin embargo, los fundamentos de mediano a largo plazo, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, cuyas expectativas del mercado respecto a los recortes están ubicadas para diciembre del 2027 en un escenario donde lo más probable es que la Fed recorte entre 2 a 3 veces la tasa de política monetaria, continúan marcando una caída del dólar a nivel mundial, que de hecho dólar index ha caído un 7.03% durante el último año, lo cual también haría que el dólar en Chile retrocediera, primero buscando objetivos en 874 y luego de ser superado buscar la parte inferior del canal anterior en 850. Una recuperación eventual de la economía local también ayudaría a eso. El cobre hoy día un 1.58%, reforzando también el alza del dólar en Chile. Vamos a mercado extranjero, comentando primero una cifra del día viernes que no fue positiva. El índice de precio al productor en Estados Unidos creció un 0.5% sobre las estimaciones del mercado, lo cual trajo fuertes correcciones en las tres principales plazas bursátiles de Estados Unidos el día viernes. Dow Jones cayó un 1.05%, S&P 500 un 0.43% y Nasdaq un 0.92%. Durante el fin de semana, como decíamos, Estados Unidos e Israel realizaron ataques bastante importantes contra Irán, que respondió a su vez atacando a otros países aliados en ese sentido de Israel y Estados Unidos, lo que provocó miedo e incertidumbre en los mercados ante un temor de que el conflicto regional se amplíe y especialmente que surja una interrupción de los envíos de petróleo a través del estrecho de Hormuz, que básicamente por él transita el 20% de la producción de petróleo mundial. Si bien en general el efecto de estas situaciones para el mercado en el largo plazo tiende a diluirse, en el corto plazo sí provoca tensión en los mercados. De hecho, si revisamos el rendimiento de las principales plazas bursátiles, hoy en Asia tuvimos caídas fuertes. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.35%, el Hansen de Hong Kong un 2.14% y en Europa también tuvimos caídas fuertes con el DAX alemán cayendo un 2.5% y el Eurostoxx 600 cayendo un 1.79%. Los principales índices de Estados Unidos que ya cotizan hoy caen en menor medida que el resto de las plazas bursátiles. Dow Jones por ahora muestra una caída del 0.39%, S&P 500 del 0.19% y Nasdaq del 0.07%. Tuvimos alza fuerte hoy día en las cotizaciones del petróleo, un 8.6% el petróleo Brent arriba, llegando aquí a $80 por barril, y un 7.8% de alza en el petróleo WTI, llegando a prácticamente $73 por barril. El efecto alcista en el petróleo de este conflicto fue obviamente mermado por el anuncio de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, de aumentar su producción en una reunión el día domingo. El alza del petróleo en sí mismo y el miedo a la interrupción en el suministro puede incrementar los costos para las empresas y los consumidores, lo cual a su vez podría derivar en preocupaciones del mercado respecto a presiones inflacionarias y movimientos de los bancos centrales en ese sentido. Nuestra visión respecto al conflicto es que si hay una volatilidad y una incertidumbre en este momento mayor a la común en las cotizaciones del mercado, en general esto debiese tender a ignorarse en cuanto a conflicto geopolítico, por supuesto también es lo que esperamos desde el punto de vista humano, y que no sea un factor relevante para los mercados en el mediano largo plazo. Por supuesto lo estaremos monitoreando, al igual que el calendario económico de Estados Unidos, que durante esta semana muestra las siguientes noticias que estaremos comentando en el podcast del día jueves. Hoy se publicó el índice de gerentes de compra del sector manufacturero de Estados Unidos, que marcó por sobre las estimaciones del mercado y en zona de expansión. Mañana martes tendremos índice de gerentes de compra del sector manufacturero de China, que eventualmente podría traer movimientos inesperados en las cotizaciones del cobre y por ende en el dólar en Chile. Las cifras económicas de Estados Unidos estarán referidas principalmente a la creación de empleo del mes de febrero, que se va a conocer el día viernes, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo e ingresos medios por hora, también ventas minoristas el mismo día viernes, y el miércoles el cambio de empleo en agrícola ADP enfocado en la creación de empleo privado, y el índice de gerentes de compra del sector de servicios, que como hemos dicho en otras ocasiones representa 2/3 de la economía no americana. La renta variable diversificada extranjera continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión en Upside Capital a través de la plataforma Allfunds mediante Principal AGF. Entregamos acceso a nuestros clientes a instrumentos de inversión, fondos mutuos manejados por los gestores de inversión más reconocidos del mundo como JP Morgan, el mismo Principal, entre otros. Respecto a fondos mutuos locales para
para incorporar este tipo de activos en los portafolios de nuestros clientes. Nuestra recomendación está basada en el fondo gestión activa arriesgado, que avanza un 14.5% durante los últimos 12 meses. Muy bien, eso es todo. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.